Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Comenzaremos definiendo las razones de un ángulo cualquiera. Después incorporaremos esta definición en la circunferencia goniométrica, es decir, la circunferencia centrada en el origen y de radio la unidad. Pasaremos a estudiar los ángulos en los cuadrantes, después los cuadrantales y después ángulos que son mayores de 360 grados y negativos. Y por último, vamos a ver tres ejemplos con apartados en los que se analizarán problemas que da la calculadora y algunos problemas de multiplicidad de soluciones. Comenzamos. Bien, para definir las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, alfa, situamos dicho ángulo en el plano cartesiano con vértice en el origen de coordenadas y lado inicial el semieje positivo de las abscisas. Para todo punto P situado en el lado final y cuya distancia al origen sea distinta de 0, por ejemplo, este punto, con una distancia r, se definen las razones trigonométricas como sigue. Si las coordenadas del punto P son x e y, el seno de alfa será igual a y partido de r. El coseno de alfa será igual a x partido de r. Y la tangente de alfa será igual a y partido de x. Bien, podéis ver esta definición simplemente acordándoos de las razones trigonométricas que definimos sobre un triángulo con ángulos agudos, un triángulo rectángulo, donde el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido de hipotenusa y partido de r. ¿Ok? El coseno, cateto contiguo o adyacente partido de hipotenusa, x partido de r. Y la tangente, cateto opuesto partido cateto contiguo. Es una forma de pensarlo, pero fijaos que lo que estamos haciendo es calcular las razones de alfa y no de este ángulo de aquí, ¿de acuerdo? Aunque se definen, fijaos, de la misma forma. Bien, como las razones trigonométricas no dependen del triángulo, sino que dependen del ángulo, nosotros podemos hacer este puntito, podemos llevarlo más arriba o más abajo, haciendo este triángulo más grande o más pequeñito. Entonces, lo que hacemos para mejorar los cálculos es situar un punto a distancia 1 del origen. De esta forma, las razones trigonométricas se simplifican muchísimo, siendo también las mismas. El seno sería igual entonces a y partido de 1, es decir, y. El coseno es igual a x partido de 1, es decir, x, y la tangente sigue siendo la misma, y partido de x. Por lo tanto, x va a ser el coseno e y el seno. Como regla mnemotécnica, acordaos que el seno es la altura y el coseno la distancia en el eje x. Si es hacia la izquierda será negativo y si es a la derecha será positivo. La altura, si es hacia arriba el seno, será positivo y si es hacia abajo será negativo. Bien, de esta forma tenemos una distancia de una unidad desde el punto hasta el centro. Si trazamos una circunferencia centrada en el origen y de radio 1, todo punto que situemos en la circunferencia nos va a definir un ángulo en el que el seno va a ser la altura y el coseno va a ser la distancia en el eje x. Esa circunferencia se llama circunferencia trigonométrica o circunferencia goniométrica. Algunos libros empiezan definiendo todo desde aquí, saltándose el paso inicial. Es importante saber de dónde viene esto. Bien, vamos a ver ahora el signo de las razones trigonométricas. Si el ángulo alfa se encuentra en el primer cuadrante, es decir, entre 0 y 90 grados, mide entre 0 y 90 grados o entre 0 y pi medios radianes, ¿cómo es el seno, cómo es el coseno y cómo es la tangente? ¿Qué signo tienen? Pues el seno hemos dicho que era la altura, ¿verdad? Esta altura es positiva, por lo tanto, el seno es positivo. El coseno es esta distancia, ¿verdad? Esa distancia hemos dicho, como vais a la derecha, es positiva. Tenemos entonces seno positivo, coseno positivo y la tangente, que es seno partido coseno, también va a ser positiva. ¿Cómo representamos la tangente? Simplemente trazamos una vertical
desde el 1, 0 y prolongamos el lado final del ángulo, donde interseca desde el 1, 0 hasta la intersección, eso sería la tangente. Y por lo tanto ahí también se puede apreciar que es positiva, o sea, hacia arriba, positiva. Bien, vamos a pasar al segundo cuadrante. Un ángulo del segundo cuadrante es mayor de 90 grados y menor de 180, o está entre pi medios y pi. ¿El seno cómo es? Pues el seno en este caso es la altura es positiva, ¿verdad? Hacia arriba. El coseno, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, ¿verdad? Con lo cual en este caso el coseno es negativo. Y la tangente, si hacemos más entre menos, seno entre coseno, nos dará negativo. Vamos a llevarnos ahora la perpendicular debe ser hacia abajo, prolongando el ángulo, el lado final del ángulo, nos interseca ahí, ¿verdad? Entonces vemos aquí que esta distancia sería hacia abajo negativa. Por lo tanto la tangente es negativa, pero simplemente basta con hacer más entre menos es menos. Si el ángulo pertenece al tercer cuadrante, entre 180 grados y 270, o entre pi y 3 pi medios radianes, ¿cómo es el seno? Pues en este caso la altura hacia abajo es negativa. Seno negativo, el coseno también a la izquierda negativo, y la tangente tenemos que trazar la perpendicular y prolongar. Prolongamos, la intersección está ahí, por lo tanto la tangente es esa y es positiva. Si queremos hacer menos entre menos más, pues mejor también. Y por último, el cuarto cuadrante son los ángulos que están entre 270 grados y 360, o entre 3 pi medios y 2 pi radianes. ¿Cómo es el seno aquí? Pues la distancia hacia abajo, negativo, ¿verdad? Menor que 0. ¿Cómo es el coseno? Hacia la derecha, positivo, mayor que 0. Y la tangente, pues si dividimos menos entre más, nos dará menos, negativo. O si trazamos la perpendicular y prolongamos el lado final del ángulo, nos interseca ahí y eso sería la distancia hacia abajo negativa, con lo cual la tangente ahí se ve representada que es negativa. Bien, a este apartado del signo de las razones trigonométricas podemos añadir una cosa muy importante, y es que el seno varía o está entre -1 y +1. Fijaos que el seno puede ser 1 como máximo y -1 como mínimo. Y lo mismo pasa con el coseno. El coseno de un ángulo cualquiera varía entre -1 y +1. El coseno puede ser como mucho o como mínimo -1 y como máximo +1. Sin embargo, la tangente puede tomar cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito. Bien, vamos a ver ahora las razones de los ángulos que coinciden con los ejes de coordenadas. Sería el ángulo de 0 grados, 90, 180 y 270. ¿Cómo es el seno? Pues un ángulo que ni siquiera se ha levantado, la altura es 0, por lo tanto el seno es 0. El coseno sería 1, ¿verdad? Una unidad. Y la tangente, pues dividimos 0 entre 1, nos da 0. O si prolongamos la recta y la perpendicular no sube nada, pues 0. Vamos con el de 90 grados. Una perpendicular, ahí lo tenemos. El seno, que es la altura, es 1. El coseno, distancia no hay ni negativa ni positiva, es 0. Y la tangente, si dividimos 1 entre 0, al dividir entre 0, pues no existe. Vamos a 180. 180 grados, el seno, la altura, es 0. El coseno, la distancia en el eje X, es -1. Y la tangente, 0 entre -1, nos da 0. Si prolongamos y llegamos a la perpendicular, la altura es 0. Y por último, el ángulo de 270 grados, el seno, que es la altura, en este caso negativa, -1. El coseno, ni a la izquierda ni a la derecha, es 0. Y si dividimos de nuevo entre 0, no existe. Bien, y el último apartado de teoría son las razones de ángulos mayores de 360 grados. ¿Cómo se calculan esas razones? Muy sencillo. Las razones de un ángulo alfa son iguales a las razones de ese ángulo alfa más las vueltas que sean. Por ejemplo, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, incluso vueltas negativas hacia atrás. Es decir, que por ejemplo un ángulo de 30 grados, sus razones van a ser iguales que las del ángulo de 30 grados más 360. Es decir, un ángulo de 390 grados. Bien, y eso se indica de la siguiente forma.
Las razones trigonométricas del ángulo alfa son iguales a las razones trigonométricas de alfa más 360 por k, donde k es el número de vueltas. Por lo tanto, k pertenece a los enteros, porque k puede ser que sea 0 o puede ser que sea negativo si las vueltas son en sentido contrario o positivo. ¿De acuerdo? K es el número de vueltas. Bien, comenzamos con los ejemplos. El primero dice así. Calcula las razones trigonométricas y la medida de los siguientes ángulos. Para calcular las razones del ángulo alfa, tenemos que calcular primero lo que mide R. ¿De acuerdo? Cuando estamos en la circunferencia goniométrica, R es 1 y no hace falta. Pero si no estamos en la circunferencia goniométrica, hay que calcular R. Por lo tanto, como esto nos forma un triángulo rectángulo, ya sabemos por Pitágoras que R será igual a la raíz cuadrada de la componente 1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado. Es decir, la raíz de 25 que nos da 5. Y ahora ya podemos calcular seno, coseno y tangente. Seno hemos definido que es igual a I, que es 4, partido de R, que es 5. 4 quintos. Dividimos 4 entre 5 y eso es 0,8. El coseno hemos definido que es igual a X menos 3 partido de R, de 5. Y eso dividiendo nos da menos 0,6. Y la tangente es I sobre X. Calculamos esto y nos da menos 1,3 periodo puro. Ok, bien. También nos pide calcular el ángulo alfa. Y ahora hay que llevar cuidado porque la calculadora aquí nos engaña. Hay que tener en cuenta una cosita muy importante. Vamos a verlo. ¿Cómo calculamos alfa? Pues podemos usar el seno, el coseno o la tangente, lo que queramos. Siempre hay que hacer arco seno, arco coseno o arco tangente, la función inversa. Si decidimos usar el seno, entonces hay que hacer arcoseno de 0,8. Si le damos a la calculadora arcoseno de 0,8, nos va a devolver 53 grados. Ese ángulo evidentemente no es el nuestro es superior a 90 grados. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? La calculadora nos está diciendo seno de alfa igual a 0,8, esta es mi altura, el ángulo que yo te doy es S, cuyo seno también es 0,8, ¿de acuerdo? Y ahora tú tienes que trabajar sabiendo esto. Como aquí tenemos dos ángulos cuyo seno es 0,8, tienes que interpretar esta información, llevártela al otro lado, este 53 grados, y ya sabes que este ángulo también es de esta altura. Por lo tanto, mi ángulo tiene que tener 180 menos estos 53 grados. Ese sería el ángulo buscado. ¿De acuerdo? Así que cuidado con la calculadora, muy importante este aspecto. Bien, vamos a otro ejemplo. En este caso nos dan la circunferencia goniométrica, con lo cual es muchísimo más rápido calcular el seno, coseno y la tangente. El seno es simplemente la altura, que en este caso es menos 0,6. El coseno es la distancia en el eje X, que en este caso es menos 0,8. Y la tangente pues dividimos. Así que directamente obtenemos el seno, el coseno son sus componentes y la tangente dividimos menos 0,6 entre menos 0,8. ¿De acuerdo? Ya simplemente obtenemos los resultados rápidamente. Vamos con lo que hemos dicho antes, a ver qué pasa con la calculadora. Si usamos el seno, arcoseno de menos 0,6 nos devuelve menos 37 grados. Eso es un ángulo negativo. Menos 37 grados estaría aquí abajo, ¿verdad? Fijaos que comparten seno. Menos 37 grados, este ángulo, que es lo mismo que 360 menos 37, su seno coincide con este ángulo de aquí. Entonces, ¿cuál es el ángulo que estamos buscando? Pues si estos son 37 grados, yo necesito 180 más esos 37. Es decir, el ángulo buscado es de 217 grados. ¿Ok? Muy importante. Fijaos también que no es lo mismo coger el seno que el coseno. Si hubiésemos tomado el coseno, al hacer arcocoseno de menos 0,8, la calculadora nos devuelve 143 grados. ¿Dónde está 143 grados? Aquí en el segundo cuadrante, ¿verdad? Y yo necesito este ángulo. ¿Qué pasa? Que comparten el coseno. Este ángulo y este lo comparten. El coseno es esto de aquí, ¿verdad?
Por lo tanto, tengo que saber cuánto le falta a este ángulo para llegar a 180 y luego sumárselo a 180. En este caso, si le restamos a 180, este ángulo nos va a dar 37. Así que le sumamos ahora 37 y obtenemos el ángulo buscado. ¿De acuerdo? Y con la tangente, idem de lo mismo. Va a pasar igual. Tienes que ver qué ángulos comparten tangente y calcularlo tú. Así que, como ya os digo, cuidado con la calculadora. Bien, en este caso nos pide las razones trigonométricas de ángulos que pasan de 360 grados. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente quitarle las vueltas. ¿Cómo le quitamos las vueltas? Dividiendo entre 360. Al dividir, nos van a dar aquí, en la parte, el cociente, nos van a dar las vueltas. Y luego el resto será el ángulo que queda tras dar 4 vueltas. Es decir, que 1470 grados es igual a 30 grados más 4 vueltas, 4 por 360. Entonces, las razones de este ángulo son iguales a las razones de 30 grados, que ya conocemos. Tenemos que saber por la teoría que el seno de 30 es 1/2, el coseno raíz de 3 partido de 2 y la tangente raíz de 3 partido de 3. Bien, para el siguiente ángulo, que es negativo, hay que hacer una cosita más. Dividimos también sin contar el signo y nos va a dar en este caso 2 vueltas y un resto de 120 grados. ¿Qué quiere decir? Pues que esos son menos 120 grados y menos 2 vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo convierto esto en positivo? Pues muy sencillo. Decimos las razones trigonométricas de este ángulo negativo son iguales a las razones de este ángulo, quitándole estas 2 vueltas. Ya le he quitado las 2 vueltas y ahora estoy en negativo. ¿Qué hago para convertirlo en positivo? Pues le sumo 360 grados. Las razones van a ser las mismas si le sumo 360 grados, si le resto, si le sumo 720, van a ser siempre las mismas. Con lo cual, sumándole 360 grados, obtengo razones de ángulos positivos. Y ya por último, vamos a un ejercicio muy importante en el que nos pide, sabiendo que el seno de un ángulo es 1/2, calcular el coseno, la tangente, y nos pide también cuántos ángulos cumplen esta condición. Ejercicio importantísimo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dibujar en la circunferencia goniométrica nuestra altura, nuestro seno. Si nos dicen que el seno es 0,5, lo dibujamos ahí. Y ahora ya nos hacemos una idea de cuántos ángulos tienen como seno esa altura. Simplemente trazamos una horizontal y ahí vemos que este ángulo tiene esa altura, por lo tanto este ángulo lo cumple y todas sus vueltas, y hay otro ángulo más que también tiene esa altura, que sería el ángulo del segundo cuadrante, dibujado ahí, ¿lo veis? Y además también todas sus vueltas. Entonces el objetivo es calcular estos ángulos. En este caso es fácil porque nos han dicho que el seno es 1/2 y nosotros por teoría ya sabemos que el seno de 30 grados es 1/2. Por lo tanto este ángulo es 30 y este será 180 menos 30, 150. Bien, y una vez que sabemos cuáles son los ángulos, hay que sumarle las vueltas, pero eso lo dejamos para el final del ejercicio. Ahora vamos a hacer la primera parte, que es calcular el coseno y la tangente sabiendo que el seno es 1/2. Pues venga, comenzamos usando las relaciones fundamentales. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, como nos dan el seno, sustituimos. Ahí lo tenemos sustituido, calculamos esto es 1/4 y lo llevamos al otro miembro restando. 1 menos 1/4 son 3/4. Ahora, para despejar coseno, el cuadrado tenemos que hacer más menos la raíz de 3/4, es decir, más menos raíz de 3 partido de 2. Ahora, ¿qué ha pasado? Que nos han dado dos cosenos, uno positivo y otro negativo. Antes, en los ejercicios de los apartados anteriores, como trabajamos con ángulos agudos, quitábamos el menos. Ahora los dos valores son válidos. Por lo tanto, para calcular la tangente tendremos que usar la segunda relación fundamental e indicar si el coseno es el positivo, obtendremos una tangente positiva, porque hacemos seno, que es 1/2, partido coseno, que es raíz de 3 partido de 2. Esto nos va a dar 1 partido de raíz de 3, racionalizando raíz de 3 entre 3. Y si el coseno, en este caso, cogemos el negativo,
nos va a dar una tangente negativa, porque dividimos seno, que es un medio, entre coseno, que es menos raíz de 3, partido de 2. Esto va a ser más entre menos menos, y lo mismo que antes, racionalizando, raíz de 3, partido de 3. Hemos obtenido, por lo tanto, dos soluciones. Y ahora, fijaos que el primer grupo de soluciones corresponde al primer ángulo, positivo el seno, positivo el coseno, positivo la tangente, y el segundo grupo de soluciones pertenece al segundo ángulo. Coseno es negativo, seno positivo y tangente negativa. Ahí tenemos las razones correspondientes a cada uno de los ángulos. Y vamos al último apartado que nos dice cuántos ángulos cumplen esta condición. Ya sabemos, lo hemos dicho antes, que ese ángulo es el de 30 grados. Pero si nos hubiesen puesto, por ejemplo, aquí 0,8, no tenemos por qué saber qué ángulo es, ¿verdad? Solo sabemos estos porque son ángulos fundamentales. Entonces lo que hay que hacer es recurrir a lo que hemos hecho antes, calcular arcoseno o arcocoseno o arcotangente. Haciendo, por ejemplo, el arcoseno de 0,5, eso nos da 30 grados y ya tenemos la primera solución. Este ángulo mide 30 grados, por lo tanto, cumple que su seno es un medio, S y todas las vueltas, es decir, 30 grados más 360 grados K. Por ejemplo, si este es 30 grados, 390 grados también tendría un seno de un medio. Bien, y para el otro, como esto es 180 menos 30, tendremos que este ángulo es 150. Por lo tanto, 150 más 360 grados por K serían todos los ángulos cuyo seno también es un medio. Que no se nos olvide que K pertenece a los enteros y si queremos mejorar la solución tenemos que pasar de grados a radianes. Por ejemplo, 30 grados es pi sextos radianes y 360 grados son 2pi. Por lo tanto pondríamos pi sextos más 2πk con K perteneciente a los enteros. Y 150 grados son 5 pi sextos más 2πk con K perteneciente a los enteros. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.